¿Cómo están, alumnos triunfalinos? Bienvenidos a este nuevo trimestre del curso de educación religiosa de primero de secundaria. Vamos a empezar este nuevo trimestre siempre en la presencia de Dios, pidiéndole que Él nos ayude, nos guíe, nos ilumine siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a María Santísima, nuestra Madre, que ella nos cubra con su santo manto durante este nuevo trimestre y que nos cubre, nos proteja siempre también. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar, alumno triunfalino, con nuestra temática en el curso de educación religiosa. Y pues vamos a empezar ya de una vez en el tema 1 de este segundo trimestre. Es titulado Moisés, el elegido de Dios, ¿no? Y aquí viene una imagen justamente de la figura de Moisés, que tiene en sus manos pues las tablas de la ley entregadas por Dios en el Sinaí. Vamos a plantearnos algunos trabajos en este nuevo tema, en este primer tema. En primer lugar, mira esas imágenes de dos momentos importantes en la vida de este personaje que vamos a ver. Comparte estas ideas en tu familia, con las personas que estás en casa, ¿no? En la primera imagen, ¿qué observas? Y luego en la segunda imagen, descríbelo un poco ahí con tu familia. A ver, comparte con ellos qué es lo que observas y qué es lo que ellos también observan y qué te podrían de repente ellos decir también respecto a estas imágenes. ¿De quién están? De quién se trata? Pues no, ya lo hemos visto un poco. Pues se trata de este personaje. Y aquí vienen unas preguntas que se plantean también, alumno triunfalino. La primera pregunta, ¿quién fue Moisés? ¿No? ¿Y qué hechos conoces tú en torno a la figura de Moisés? ¿No? De repente tienes algún conocimiento sobre ello, has escuchado de repente sobre ello, estoy seguro que sí. Compártelo ahí en casa, esas preguntas, esas dos preguntas. ¿Qué hechos fundamentales conoces en torno a la figura de Moisés? Y también, ¿quién fue Moisés? Correcto. Nuestro propósito. ¿Cuál será nuestro propósito de esta nueva experiencia de aprendizaje, alumno triunfalino? Mira lo que ahí se menciona, ¿no? Conocemos los hechos más relevantes en torno a la figura de Moisés, aliado de Dios, como un signo de fidelidad a su divina voluntad. ¿Correcto? Vamos a conocer justamente estos hechos relevantes en torno a la figura de Moisés, para poder entender cuán fiel fue a Dios, al cumplimiento de la voluntad de Dios. Nos ilustra un poco y nos ilumina su palabra, la palabra del Señor, en Éxodo 3, del 1 al 15. ¿Qué mensaje te puede dejar eso? Búscalo en la Biblia, alumno triunfalino, y compártelo también con tu familia. O busca y apunta también en tu cuaderno. Recuerda que debes apuntar las ideas fundamentales y debes ir armando también tu tema, tu clase, de acuerdo a estos videos que nosotros te enviamos. Vamos a ir profundizando, ¿no? Mira esto que dice ahí un primer punto. Moisés es salvado de las aguas, ¿verdad? Tú sabes esa historia, pues, ¿no? Entonces, el faraón, pues, ¿qué es lo que había ocurrido, ¿no? Que el faraón, pues, manda a matar a todos los niños recién nacidos del pueblo de Israel. Estaba lleno de furia el faraón. Pero ¿qué sucede? Pues que la mamá de Moisés lo salva
poniéndolo en un cesto, ¿no? Y lo pone en el río Nilo. ¿Y por quién es encontrado? Moisés es encontrado por el faraón, por la hija del faraón, ¿no? La hija del faraón lo encuentra en el río y lo adopta, ¿no? Y le pone por nombre Moisés. ¿Por qué? Porque significa justamente salvado de las aguas. Por esta razón, ¿no? Moisés pues es educado, es criado ¿en dónde? En la corte del faraón. Y luego Moisés pues ya va creciendo, vamos a saltarnos un poco el tiempo, ¿no? Y Moisés va creciendo, ya se hace un hombre y él sale a visitar a la gente, ¿no? De su raza, se da cuenta pues de los trabajos duros por los cuales se enfrentaban la gente de su pueblo cuando él ya descubre que era hebreo, ¿no? Luego pues de pronto él se da cuenta que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos y él, pues no ve que no hay nadie por ahí y lo mata a este egipcio y lo entierra en la arena. Luego vuelve a salir al otro día, ¿no? ¿Y qué sucede, no? Dos hebreos estaban peleando. Entonces, ¿no? Preguntó al que maltrataba, ¿no? Al otro hebreo, ¿por qué golpeas a la gente de tu propia raza? Y entonces, ¿cómo le contesta este hebreo? Este hebreo le contesta, ¿no? Diciéndole, pues, mira, ¿no? O sea, que también me vas a matar así como mataste al egipcio, ¿no? Entonces Moisés pues tiene miedo, ¿no? Y se da cuenta de que se había quedado descubierta la muerte de ese egipcio. Y luego el faraón al enterarse pues lo manda a perseguir, lo manda a capturar para matarlo, pero Moisés huye a una región llamada Madián. ¿Y cómo va preparándote? Fíjate, alumno triunfalino, cómo va preparando Dios a Moisés, ¿no? Moisés llega a este lugar, ¿no? Y ahí pues conoce a diferentes personas, conoce a un señor, ¿no? A un señor llamado Jetro, y este señor era sacerdote de Madián. Y como él ya había entrado en este trabajo de ser pastor, ¿no? Junto con la hija de Jetro, con la que él luego se casa, pues entonces Moisés había ido al monte, ¿no? A llevar a las ovejas, y ahí se le aparece en el monte Oreg, se le aparece en una zarza ardiendo. ¿Quién se le aparece? Se le aparece Dios, se le presenta, ¿no? Y él observa, es una zarza que está consumiendo, está ardiendo, pero no se consumía, ¿no? Y él le llama eso la atención y se acerca a la zarza, y entonces de ahí escucha la voz que le dice, ¿no? Moisés, Moisés, y él contesta, aquí estoy, Señor. Y ahí es donde sucede pues ese encuentro entre Moisés y Dios, y le dice, ¿no? Quítate el calzado, descálzate, ¿no? Porque este es un lugar sagrado. Y ahí se identifica Dios y le dice, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés se cubre la cara y tiene cierto miedo, ¿no? Cierto miedo de eso que está él presenciando. Y entonces el Señor le dice, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto, ¿no? Y él oye el clamor que ellos hacen, ¿no? Había oído Dios el clamor, ¿no? Todo lo que pasaban con los capataces y todo lo que sufrían. Y por eso dice, yo quiero salvar a mi pueblo de los egipcios. Quiero sacarlos de ese país y llevarlo a una tierra grande. Y esa tierra grande tenía una característica, dicen, ¿no? Era una tierra que emanaba leche y miel, ¿no? Que la miel dice que corren como agua. Esa era la tierra prometida. Era un lugar, el país de los cananeos. Yo te voy a ayudar, le dice, ¿no? Para que tú te enfrentes al faraón. Tienes que ponerte en camino para que saques a mi pueblo de Egipto, de esa opresión en la que estaban los egipcios, los hebreos por el pueblo de Egipto, ¿no? Mira toda esa imagen, justamente, esa zarza que está ahí ardiendo y Moisés está en ese diálogo con Dios. Luego, cuando ya llega Moisés que retorna a Egipto, pues ¿qué sucede, no? Se enfrenta al faraón, ¿no? Está ante el faraón, ¿no? Pero él estaba confiado, obviamente, en lo que Dios le había dicho. Y llega hasta allá, ¿no? Pero el faraón se niega a darles la libertad a los egipcios. Y por el contrario, ¿qué hace? Aumenta los trabajos para el pueblo hebreo, ¿no? Y aumenta los castigos
para el pueblo israelita, ¿no? Para el pueblo hebreo. Entonces, ¿qué hace? Dios al final les manda una serie de plagas que ya tú y te encargarás de una de las tareas de investigar justamente relacionado a las plagas de Egipto, ¿no? Entonces el faraón pues no quiere soltarlos a los israelitas. ¿Y qué sucede? Que pues empiezan una serie de plagas. Los egipcios empiezan a sufrir una serie de plagas y Dios demuestra ese gran poder, ¿no? Para salvar a su pueblo. Y cada una de las plagas va relacionada con los diversos dioses que creían los egipcios, ¿no? Los egipcios, ellos creían diferentes dioses, eran politeístas. Entonces Dios justamente manda cada una de esas plagas en relación con esos dioses que ellos tenían. Y ahí pues se ve justamente el poder que Dios tenía. Y aún eso el faraón no cedía para nada. Entonces pues Dios le dice, ¿no? Voy a pasar, ¿no? En la noche por la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para matar a los primogénitos, tanto de hombres como de animales. Pero le dice, ¿no? Hay una señal en la que por la que se van a salvar la gente que se quiera salvar. Será la sangre, una sangre que se eche justamente en el marco de la puerta, y esto entonces librará de la muerte. Pero el faraón pues y no quiso hacer caso, igual algunos egipcios. Al final el hijo del faraón muere, ¿no? Y él dispone recién ahí la salida del pueblo de Israel, ¿no? Y eso es lo que justamente desde ahí se empieza a celebrar algo que se llamaba la Pascua, ¿no? Que era la Pascua, el paso de la opresión a la libertad, de la esclavitud a la libertad, ¿no? ¿Y cómo recordaban? Pues sacrificando un cordero, ¿no? Que significaba justamente verse libres de la esclavitud. Y el pueblo de Israel, pues, ¿qué ocurre? Pasa por todo el desierto, eso ya tú lo sabes, quieren llegar hasta la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, ¿no? Y ahí pues ocurre ese suceso del Mar Rojo, que tú también lo conoces, ¿no? Y porque el faraón al final decide los decide perseguir a todos los israelitas, ¿no? Y al final ellos se encuentran prácticamente entrampados ahí entre el mar y el pueblo de Israel, el pueblo, perdón, y los egipcios, ¿no? Y todo el poderío del faraón. Entonces al final pues le dice Dios a Moisés, no, alza tu cayado, extiende la mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar, ¿no? En seco. Y así ocurre. Entonces los israelitas pasan sin ningún problema, ¿no? Y al final vienen todo el poderío del faraón y mueren ahí porque el mar regresa a su lugar. Y luego pues ahí ya quedan ellos en el otro lado, los israelitas, y quedan salvados, ¿no? Entonces esa peregrinación que luego empiezan también por el desierto, ¿no? Ya llegan a un lugar donde ellos se establecen a través de campamentos, y ahí Dios les va alimentando milagrosamente para que ellos no padezcan ni hambre ni sed, ¿no? Durante el día, ellos son iluminados, son guiados también por una columna, ¿no? Que les acompañaba, ¿no? Y esa columna en la noche se convertía como una columna de fuego que los alumbraba y así los orientaba por el desierto hacia la tierra prometida. Entonces, pues pasan los meses, pasa el tiempo y ellos acampan en un lugar cerca al monte Sinaí, y Moisés sube a la montaña, ¿no? Y entonces, pues de ahí Dios le hace un encargo, ¿no? Le hace un encargo a Moisés, si es que le pregunte al pueblo si es que quiere hacer una alianza con él, ¿no? Que se iba a comprometer, él se comprometía a proteger a su pueblo, ¿no? Con mucho amor, con mucha predilección, pero por parte de ellos tenían que cumplir unas leyes que él iba a dar, ¿no? Las famosas palabras de Dios, el famoso decálogo, los 10 mandamientos. Entonces Moisés, pues,
hace eso, baja de la montaña y expone al pueblo las palabras que el mismo Dios le había dado, ¿no? Y ellos responden, pues nosotros sí haremos lo que nos ha dicho Yahvé, haremos lo que él nos ha pedido. Entonces Yahvé ordena a Moisés que suba a lo alto al monte acompañado de Aarón para recibir ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Y luego Yahvé mandó a sacrificar algunos animales, ¿no? Algunos animales, ¿para qué? Para que con su sangre pudieran rociarla sobre el pueblo, y ese signo de rociar la sangre sobre el pueblo era el signo de la alianza que Yahvé hace con su pueblo y sobre los mandamientos. Y los israelitas repetían todo ello, no repetían todos los días las palabras de la alianza de Dios con su pueblo. Ahí te das cuenta, hay unas citas bíblicas que puedes consultar, alumno triunfalino, y poder mirar y ampliar un poco más estas ideas, ¿no? Y luego pues ellos ya llegan a la tierra prometida, Moisés no llega, no logra entrar, y Dios dispone que Josué sea quien introduzca al pueblo hacia la tierra prometida, ¿no? Y porque le dice, Moisés mi siervo ya ha muerto, ¿no? Tú ponte de pie y conduce a mi pueblo a la tierra prometida, ¿no? Y nadie podrá resistir junto a él. Y así como Dios estuvo con Moisés, también iba a estar junto a Josué. No, ahí tienes una oración que puedes tú mismo repetir, que tú mismo puedes meditar, alumno triunfalino, en tu casa, con tu familia, léela con calma. Y hemos visto este tema relacionado con Moisés. ¿Cuál sería el compromiso que tú haces respecto a este tema? ¿Cuál sería tu compromiso, alumno triunfalino, respecto a Moisés? ¿No? Al haber conocido un poco más sobre la vida de Moisés y esa fidelidad que él tuvo a Dios, ¿no? Y hay una actividad que se va a dejar, se va a juntar en un archivo en Educay que tienes que buscar, tienes que ver, y todo lo vas a desarrollar de acuerdo a toda esta información que has visto aquí en el video. Se va a desarrollar esa actividad. De eso yo te voy a hacer algunas preguntas y deberás responderlas de ahí. ¿Correcto, alumno triunfalino? Pues bien, seguimos quedándonos en casa, tenemos que cuidarnos. Un abrazo para todos, les encomiendo siempre mis oraciones, y será hasta otra nueva oportunidad. Un abrazo para todos ustedes, bendiciones.